Muy buenos días, gracias doctor Carrión por estar aquí en Alerta Ahora, un medio de comunicación que nos encargamos justamente de difundir el delito de estafas. En principio, ¿qué es considerado una estafa? Bueno, para responder esa pregunta, primero tendríamos que circunscribirnos a lo que exactamente señala el Código Penal, es decir, cómo el Código Penal define la estafa dentro del marco normativo. Este delito se encuentra regulado en el artículo 196 del Código Penal y señala como condiciones o presupuestos para su configuración, primero buscar un provecho para sí mismo o para un tercero, en perjuicio precisamente de terceras personas, pero hay un aspecto fundamental, que es el hecho de inducir o mantener en error al agraviado. ¿Y cómo se debe de inducir o mantener en error al agraviado? Pues mediante un engaño, astucia, ardid o alguna otra forma fraudulenta. Ello es en rigor la estafa, ¿no? Es mantener en engaño, inducir a error a la persona para que ésta pueda ser perjudicada. Ahora, ¿qué es lo que puede hacer una persona apenas es víctima de estafa? Bueno, lo primero que tiene que hacer es realizar la denuncia, ¿no? Y existen dos formas de realizar la denuncia. Primero, efectivizarla ante la policía, ante la estación policial más cercana, y también ante la fiscalía, ya que la fiscalía es quien en rigor dirige la investigación, pero tiene un órgano de apoyo fundamental que es la policía. Así es que existen estas dos formas de realizar una denuncia por el delito de estafa. Cuando una persona asiste a una comisaría, en este sentido, ¿va a proceder automáticamente la denuncia que está realizando o va a necesitar también más pruebas? Porque a veces está ese conflicto entre la persona, la falta de pruebas o datos del estafador. Claro, lo que se requiere siempre ante una denuncia son elementos que sustenten esa denuncia. Digamos, es muy poco probable que solamente llevando una versión acerca de lo que ha sucedido pueda en rigor abrirse una investigación. Lo que hace la víctima en este caso es trasladar la noticia criminal al policía o a la fiscalía de cara a que ellos, con los elementos que sustenten precisamente esa denuncia, puedan evaluar si amerita abrir o no una investigación. Y no basta la palabra del agraviado. Puede, en todo caso, levantarse un acta, por ejemplo, en la policía de cara a lo que ha sucedido y eso ser motivo de evaluación, a ver si amerita o no abrir una investigación por el delito de estafa. Pero aquí es fundamental señalar de que se necesitan algunas pruebas para sustentar precisamente la denuncia de estafa. Claro, en todo caso cualquier persona podría decir, te sustento una denuncia de estafa y no se trata tampoco que sea así. Claro que sí, ¿no? Y eso de cara a la fiabilidad propia de la denuncia, ¿no? Porque cualquier persona también podría formular una denuncia contra algunas personas sin que éstas sean posibles de ser verificadas. Y eso es importante señalar, que se necesitan documentos, quizás algunas llamadas, mensajes de texto o alguna otra prueba o indicio que apunte a que en rigor sí se ha cometido ese delito. Pero no pruebas como para obtener una condena, sino estamos recién al inicio de una noticia criminal, ¿no? Podría bastar, por ejemplo, una carta, un mensaje, etcétera, porque recién se va a iniciar la investigación y el nivel de sospecha que se requiere es un nivel de sospecha muy inicial, muy simple, no una sospecha acabada como para todavía una sentencia condenatoria, ¿no? Exacto. Ahora, ¿de cuánto tiempo de sentencia estaríamos hablando? Mínima, una pena mínima y la pena máxima por el delito de estafa. Bueno, en el artículo 196 se regula precisamente cuál es el marco sancionatorio y lo que nos dice el código es de que en estos casos la pena puede ir desde 1 hasta los 6 años de prisión. Pero ya los años concretos estará la evaluación propia del fiscal en primer lugar en base a la reprochabilidad y la gravedad del hecho, y finalmente será el juez quien graduará la sanción. Es decir, si es que el grado de reprochabilidad es menor, pues será de 1, 2 a 3 años, pero si la reprochabilidad es mayor, puede llegar, según nuestro código, hasta los 6 años de pena privativa de libertad. Ahora coméntenos, justo tenemos a la estafa de trading en número 1, según la División Policial Nacional del Perú. Entonces, ante este delito, ¿cuál sería la pena mínima o cómo se procedería?
Hay múltiples formas de estafa y eso hay que señalarlo. Es por eso que la policía, dentro de su estadística, digamos, pone en primer lugar, por ejemplo, cuál es el tipo o modalidad de estafa más usual, y de acuerdo a ello va graduando las modalidades de estafa, por ejemplo, las estafas piramidales, ¿no? O algunas otras estafas. Frente a ello y a la gravedad del hecho, porque debemos también de señalar que hay estafas que se cometen dentro del marco de una organización criminal, y eso implica una pena incluso mayor de los 6 años. Es que me estás comentando ese tipo de modalidad de estafa, podría llegar, yo diría, desde los 4 hasta los 6 años de pena privativa de libertad. Claro, ahora justo sobre ese tipo de modalidades, muchas de esas empresas ficticias tienen paraísos fiscales o domicilios fiscales en lugares donde pues la ley no puede hacer su precisión. ¿Qué sería en esos casos? Sí, tenemos que señalar de que en principio las normas son de alcance nacional, es decir, los estándares y los presupuestos que estamos comentando del delito de estafa son aplicables en nuestro país. Si es que estos ya se configuran en otro país o tienen alguna vinculación, por ejemplo, monetaria con algún tipo de paraíso fiscal, ya no solamente estaríamos hablando del delito de estafa, sino también del delito de lavado de activos. Es decir, cómo a través del delito de estafa me genero activos ilícitos, y estos activos ilícitos no solamente son transferidos a otras cuentas, sino también ser utilizadas para poder afianzar algunos otros negocios que puedan ostentar en el extranjero. Entonces es complicado, por ejemplo, que por el delito de estafa se persiga una empresa en el extranjero, pero lo que sí se puede hacer es seguir la ruta del dinero, y en base a eso no solamente imputar el delito de estafa, sino además, y este es el delito más grave, el delito de lavado de activos. Ya con eso tendría que esto asumirse por otro tipo de división internacional que pueda hacerse cargo de este delito. Lo que puede hacer, y de hecho que hay muchos casos en los que se ha actuado de esa manera, por ejemplo el caso Odebrecht o algunos otros casos donde han habido participaciones de empresas transnacionales en la comisión de algún delito. Puede ser el delito de corrupción, puede ser el delito de estafa. Ante ello, lo que hace la Fiscalía normalmente es abrir una investigación, pero pedir a través de cooperación internacional que también se pueda emitir algún tipo de interacción con el país en el cual realmente han sucedido los hechos o a donde han ido a parar, por ejemplo, los dineros producto de la estafa, o incluso la coordinación propia de la estafa, ¿no? Porque hay ocasiones en las cuales son empresas que no solamente actúan en nuestro país, sino también, imagínate, en Colombia o en algún otro país, paraíso fiscal, en el cual se realizan las estafas incluso a través de medios electrónicos o incluso la propia web. Entonces ya no hay, como antes, un solo país donde debe tener alguna competencia para perseguir un delito. Ahora los delitos, quieras o no, y más aún con la presencia más actual de las redes, se producen en cualquier otro lugar. Claro. Y ello implica de que a través de la cooperación pueda no solo abrirse una investigación en nuestro país, sino también abrirse otra investigación en el país donde tienen diversos asientos de la propia empresa. Aquí es donde tenemos delitos ya más estructurados, porque estas organizaciones criminales también se están modernizando más con nuevas, por ejemplo, la inteligencia artificial. Entonces también demanda de nuestra parte prevenir, ¿no? Y tener mayores controles sobre esto. Por supuesto, ¿no? No solamente en el ámbito de la prevención, sino también la sofisticación propia de los órganos persecutores, porque vemos de que siempre la criminalidad va un paso adelante, ¿no? Son los que primero se sofistican, son los que utilizan métodos mucho más actuales y modernos para cometer los delitos, antes que la fiscalía propia. Por ejemplo, recién se acaba de inaugurar un área de ciberdelincuencia en la Fiscalía, cuando ya hace muchos años atrás esto era pan de cada día, y es más, las estafas cometidas a través de medios electromagnéticos y algunos otros, ¿no? Ahora, usted como abogado, ¿qué modalidades de estafa ha visto más? Bueno, ¿O han llegado más casos? Sí, yo creo que actualmente es el tema de la estafa contractual, ¿no? Es decir, aquellas estafas en las cuales se da un halo de legalidad, digamos, al desembolso del dinero a través de un contrato, por ejemplo, pero que posteriormente no se proceda o bien a la realización del servicio o bien a la implementación del objeto o la transmisión misma por la cual se ha hecho el contrato. Entonces, esa es, yo diría, una de las modalidades que más me ha tocado ver. Existen muchas otras, naturalmente, ¿no? Pero diría yo que en base al engaño suficiente, que es el elemento principal para el delito de estafa, yo creo que la estafa contractual es una de las modalidades que más me ha tocado ver. ¿Qué es lo que podría ocurrir en este momento? Ok, tenemos a la persona que
realiza la estafa al estafador, ¿qué es lo primero que se realiza penalmente ante ello? ¿Cuál es el procedimiento? Cuando se realiza una denuncia y, por ejemplo, se individualiza al autor del delito, al autor de la estafa, lo primero que hace la Fiscalía es llamarlo a declarar. Tiene que prestar su declaración y, en ese caso, esclarecer los hechos que él ha desplegado para producir el resultado de la estafa. Pero aquí también hay un punto importante, y es que cuando es imputado, él tiene también el derecho a guardar silencio, es decir, puede ser citado por la Fiscalía, pero en su momento no dar ninguna explicación. Y no hay ningún inconveniente, porque constitucionalmente tiene derecho también el imputado a guardar silencio. Y lo que viene son otras diligencias, ¿no? La declaración misma del denunciante tiene que ratificarse en lo que previamente él ha esbozado como noticia criminal, y luego dar las explicaciones más concretas, más precisas del delito o de que ha sido víctima, como en este caso de la estafa, y también la solicitud de diversa documentación. Tú me decías estos casos que se cometen a nivel internacional, claro. Pues el solicitar vía cooperación internacional, por ejemplo, la documentación, los depósitos, etcétera, pedir en registros públicos la conformación de la empresa, quiénes conforman esa empresa a través de la cual se ha cometido el delito, quiénes son los representantes, entre otras, incluso hasta el levantamiento del secreto de comunicaciones para ver en qué momento ellos han mantenido contacto justamente para apuntalar el delito de estafa. Entonces son una serie de actos de investigación que se tienen que iniciar después de abierta la investigación. Claro, porque de todas formas me pongo también en lugar de las víctimas, ¿no? Como víctima, siempre lo primero que viene a la mente es la frustración de que de repente pensar que la ley no está tan de tu lado porque, como usted mencionó, el estafador también tiene el derecho a guardar silencio o tiene derecho luego a ampararse ante una acción de amparo. Entonces, es unos factores que pues a una víctima de estafa pueden decirle en ese momento: pero ¿por qué no me están ayudando? No, Claro, digamos, no se sienten tutelados, protegidos por el sistema de que estén resguardando más bien el bien jurídico que intenta proteger la estafa. Y eso es cierto, ¿no? Por eso es que en ocasiones existe la propia indignación de la población en el sentido del que no se está persiguiendo a los delincuentes. Y eso no solamente pasa con el delito de estafa, sino más bien es generalizado. El día de hoy los delitos de robo, los delitos de hurtos, extorsiones, coacciones se están incrementando, y obviamente la sensación de la población de que no se esté haciendo nada para revertir este incremento del índice de criminalidad hace que la población misma se sienta desamparada. También con los delitos de estafa, ¿no? Al momento de realizar una denuncia, que las autoridades no le presten atención, que hayan encarpetado su denuncia o lo archiven inmediatamente sin haber desplegado ningún acto de investigación. Todo ello hace no solamente que despierte la indignación de la población, sino que se deslegitime el propio sistema persecutor y que no confíen ya en sus autoridades. En ocasiones incluso han llegado a tomar justicia por sus propias manos, ¿no? En atención a que no se cumplía con proteger los derechos de la propia población. En este caso también puede suceder lo mismo con el delito de estafa. De repente en algún momento puedan ser víctimas de estafa porque todos estamos al acecho de estos delincuentes. Claro. Dos mensajes, ¿no? El primero sería noticiar a las autoridades de lo que sucede, porque también hay casos en los cuales las personas que son víctimas del delito de estafa se atemorizan, ¿no? Piensan de que de esta manera van a generarse alguna contingencia en contra del propio estafador. Y yo creo que aquí tendrían que formular la denuncia respectiva, ¿no? Porque quizás no sea la primera ni la última víctima, sino que hayan también otras víctimas producto de este delito de estafa. Y en segundo lugar, pues tomar las precauciones debidas, ¿no? Ser un poco más diligentes también al momento, por ejemplo, de si uno va a firmar un contrato, asegurarse de que es en efecto la persona que te va a vender el inmueble, la que te va a prestar el servicio, de tal manera que se reduzca, digamos, el índice de este engaño al que son víctimas estas personas. Yo creo que esos dos mensajes serían los indicados para este tipo de delitos. Muchas gracias, doctor Carrión. Muchas gracias. Gracias por estar aquí en Alerta Ahora.